Les pido que abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio del hermano Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan 3, 16. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su sagrada palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, pues, es uno de los versículos que rigurosamente nos lo tenemos que saber de memoria, ¿sí? De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estábamos muertos en pecados y delitos. Estábamos muertos en nuestras concupiscencias, en nuestros malos pensamientos. Estábamos muertos en nuestras envidias, nuestros resentimientos, en nuestras raíces de amargura. Nos aprisionaban, no nos dejaban vivir. Yo les he platicado aquí en la congregación que yo estaba quebrantado del corazón. Me rompieron el corazoncito. Y duré muchos años. No muchos, varios años. ¿Para qué exagero? Varios años con ese dolor, con ese quebrantamiento en mi corazón. Me tenía esclavizado, me tenía atado, me tenía doliéndome, sin esperanza, sin ver para adelante, pesimista. No tenía yo sentido, según yo ya no tenía sentido mi vida. Pero conocí a Jesús, conocí a Cristo, y mi vida empezó a cambiar. Mi vida empezó a ser otra. Empecé a descubrir la verdad, empecé a descubrir el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y me empecé a liberar, y me empecé a liberar, y me empecé a liberar, hasta que este corazón está limpio completamente, gracias a mi Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor del Padre! ¡Qué amor de Dios para entregar a su Hijo! ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién de nosotros dice: yo entrego a mi hijo, a mi hija, por una causa? Yo entrego a mi hijo por la vida de otro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Yo creo que nadie. Nadie podemos hacer eso. Hubo un hombre, ¿verdad?, que tuvo una fe, demostró el amor que le tenía a Dios a Abraham, ¿verdad? Mi Señor Dios le dijo a Abraham que preparara a su hijo, ¿verdad?, para sacrificar. Y en la fe Abraham pues obedeció al Padre, lo llevó al monte Moriah. Y en esa piedra colocó a su hijo. Pero antes de eso el hijo le preguntó: ¿y papá, y el holocausto? ¿Dónde está el holocausto? ¿Y qué dice mi Señor Dios? Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Y proveyó el Señor? Sí, proveyó el Señor. Porque en vez de haber sacrificado a Abraham a su hijo,
al momento de que el cuchillo fue levantado y lo iba a matar, le dijo mi Señor: Abraham, detente, Abraham, detente. Ahora sé que tienes fe en mí. Y quitó a su hijo, y atrás de ellos había un carnero enredado en una zarza. Ahí estaba el carnero, en sustitución por el hijo. Si vemos la historia, es una historia que asemeja a lo que el Padre entregó en propiciación por nuestros pecados. El sustituto, en vez de mí, fue el Cordero de Dios. El sustituto, en vez de Isaac, fue ese carnero enredado en esa zarza. Una analogía de lo que posteriormente iba a surgir con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor del Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no mandó a Cristo a condenar al mundo, todos están condenados. No. Dios mandó a Cristo para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo tenga esperanza, para que el mundo tenga esa luz en el camino, esa esperanza que en este momento nosotros como hijos de Dios, al ver la situación que está pasando en el mundo, vive esa esperanza en nosotros. Imagínense los que no tienen esperanza. ¿Cuántas preguntas están haciendo? ¿Y por qué está temblando tanto? ¿Por qué hay tanto terrorismo? ¿Por qué la gente ya se está matando una con otra? Sin razón de. No sé si vieron en las noticias que estaban celebrando un triunfo de un partido de fútbol en un municipio, creo que de Puebla, y de repente dos tipos sacaron una pistola y ¡pum!, le dieron a un muchacho de color rojo. Pero lo peor de la escena, bueno, eso es lo peor de la escena, pero algo que me asombró es de que al lado estaba viendo un niño esa escena. Y yo vi la reacción del niño y no puso cara de terror, no puso cara de... No, se fue como corriendo, sin el semblante espantado, sin el semblante mal, no, como si nada, agarró el niño y se fue. Dices, la gente se está acostumbrando, hasta los niños ya se están acostumbrando. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Sí. Pero es esperanza la que vivimos nosotros. Es una bendición, Dios. Es una bendición conocer al Señor. ¿Sí? Conocerlo y entregarnos a Él. Porque no nada más es conocerlo y decir, sí, creo en Cristo, sí soy cristiano, pero ¿te entregas? Totalmente nos entregamos. Totalmente. Sigo la palabra al pie de la letra. Tenemos que hacerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que este versículo es muy sencillo, se entiende perfectamente. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. ¿No crees en Cristo? No tienes vida eterna, estás condenado. Así de fácil. Pero el mundo puede decir, oye, pero qué injusto. ¿Por qué? No. Hay otros caminos. Hay otros caminos. En la vanidad de la gente, en la soberbia de la gente, ¿verdad? ¿Sí? En ese amor propio que tiene la gente, dice, no, nada más Cristo.
También por aquí, Alá, Buda, Vishnu, los Hare Krishna, Tlaloc, Quetzalcóatl, Baal, no sé, el Dios que quieran, con D minúsculo. Porque así somos los seres humanos. Para justificarnos nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Y poder seguir haciendo lo que queramos. Pero la palabra es clara: crees en Cristo, eres salvo; no crees en Cristo, eres condenado. ¿Así? ¿Por qué es así? Porque así le plació al Padre. Así lo quiso el Padre. Así lo decidió el Padre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora que se ha estado predicando mucho sobre los últimos tiempos, sobre que ya viene la tribulación, sobre que estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Es increíble, hermanos en Cristo, que se les predica el Apocalipsis y te dicen: no, ¿cómo crees? No, todavía no viene, no, estás mal. ¿Cómo crees que la bestia es fulanito de tal? ¿O cómo crees que la gran ramera es la Iglesia Católica? No. El anticristo va a salir de la misma iglesia cristiana. Por favor, así me lo dijeron. Tribulación, siempre ha habido tribulación. No, estás mal. Son las respuestas que a veces me han dado. Pero les predicas, les compartes esto, ¿verdad?, valiosísimo que es para nosotros, y se espantan. Los mismos cristianos. ¿Por qué? Pues porque no andan bien. El que anda bien, el que está bien plantado en la roca de su salvación, que es Cristo Jesús, se alegra, se pone contento. Gracias a Dios, Cristo ya viene. Cristo viene por su iglesia, y si me consagro completamente, voy a lograr que Él me arrebate. Con esa seguridad debemos hablar, con esa seguridad. Cristo viene y la iglesia Maranata se va con el Señor. Amén. Con el Señor se va Maranata. ¿Sí? Esa es la seguridad que debemos de tener. Pero si tenemos por ahí un pecadito, si tenemos por ahí otro pecadito, pues va a haber temor, ¿verdad? Va a haber temor. Y esa es la respuesta que a veces me han dado. No, ¿cómo crees? Todavía falta, hombre. Pues ¿qué estás esperando? Que el mundo completito se medio mate y que, ¿verdad?, que quedemos unos cuatro. No, espérame. Dios no puede tolerar tanto pecado ya. Sí. Entonces, así de fácil. Segunda de Corintios 4, vamos por favor. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Amén, hermanos. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto? Porque no creen en Cristo, porque tienen endurecido su corazón y porque el pecado endurece el corazón. ¿Sí? Entre los que se pierden está encubierto el evangelio. ¿Sí? No lo conocen, no lo creen. En el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo dice, pero está escrito con D minúscula.
O sea, Satanás. Satanás tiene pelada a la gente. Tienen una venda puesta. Ayer estaba platicando, ¿no? Pero de que les predicamos Éxodo 20. Aquí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Les compartimos eso, que para nosotros es una escritura bastante entendible, y no la entienden, no la comprenden. Como si, de verdad, aquí está escrito, tienen ese velo, como los judíos que tienen también ese velo, que no les permite ver que el Mesías es Jesucristo, nuestro Yahshua bendito. ¿Sí? Pero también el pecado endurece, el pecado hace también velar a la gente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Predicamos y predicamos y predicamos a la misma persona y decimos, pero ¿por qué no se convierte? Si estamos ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pues están cegados, están endurecidos. Satanás los tiene atolondrados y no se les quita ese velo y no lo entienden, no entienden la palabra. En el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aquí venimos a predicar a Cristo, aquí venimos a cantarle a Cristo. La palabra debe de ser cristocéntrica todo el tiempo. No nos predicamos a nosotros mismos, mis logros, mis éxitos, no. Predicamos al Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Predicamos a Cristo. Hay congregaciones donde nada más tocan un versículo y de ahí se avientan unas fábulas, unas historias, y para nada hablan del sacrificio de Jesús, para nada hablan de la sangre de Cristo, para nada hablan de la redención del Señor, que eso en todas las prédicas debe de tocarse. La redención de Jesús, su sacrificio, su sangre derramada para mi remisión de pecados. Hay congregaciones donde se las pasan hablando de los testimonios, y que el Señor me hizo esto en mi vida, y que el Señor hizo esto en mi otra vida. ¿Dónde va a estar la fe ahí? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por el testimonio del pastor o por el testimonio del hermano Filemón. ¿Sí? Cristo, Cristo, Cristo. Palabra, palabra, palabra. Que se repite, se tiene que repetir. Porque dice también Pablo, para vosotros es seguro que yo predique las mismas cosas, para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz. Y nos entra por acá y se nos olvidan las cosas. Entonces tenemos que estar todo el tiempo recordando la pasión de nuestro Señor por nuestros pecados. Regresemos por favor a Juan. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazan a Jesús por sus pecados, por sus obras que son malas.
¿sí? Cuando uno anda mal con Dios, cuando uno está mal con el Señor, lo menos que quiere es confrontarse, ¿verdad? Confrontarse con su verdad, ¿sí? Confrontarse con la realidad que yo tengo en mi vida. Estoy mal. Aquí dice: no tomarás, ¿no? Que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y yo me echo mis copitas de vez en cuando. ¡Ay! Te confronta la palabra. Pero si de verdad quieres salvación, si de verdad quieres que el Señor te restaure, luchas contra ese pecado. Yo fui borracho. Me ponía nervioso cuando en una fiesta estaba ahí la botella y no me servían la primera. Yo me ponía nervioso. A esos grados llegaba yo. Imagínense. Yo fui mentiroso. Pero mentiroso. Armaba algunas historias de wow. El Señor me quitó todo eso. Y se siente hermoso. Eres libre. Libre. No andas diciendo: híjole, ¿qué le dije el otro día a este padre? Acordándome de la mentira, ¿no? ¿Verdad? Y siempre vivimos esclavizados con esas cosas. Híjole, ¿pero qué le dije? ¿Qué lo dije? Para no echarme de cabeza. No. Ya cuando vives completamente íntegro, honesto, transparente, no pasa nada, te sientes ligero, estás libre. ¿Sí? Pero la gente le huye al Señor porque dice: sus obras son malas. No quieren ser reprendidos por la palabra, ¿verdad? Ser confrontados por la palabra. Dice el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Yo les he comentado este ejemplo. Si yo me voy a predicar una cantina, ¿qué creen que me va a pasar? Me van a sacar a patadas, porque los voy a confrontar con su realidad, ¿verdad? Eso que estás haciendo no está bien, ¿eh? Y si tú sigues haciendo eso, te vas a ir al infierno. ¿Qué van a hacer? A sillazos me van a sacar, ¿no? El ser humano no le gusta confrontarse con su realidad, con su verdad. Pero si de verdad amamos al Señor, hacemos todo lo posible por cambiar y por quitarnos todos esos pecados que tenemos. El Señor va a obrar en nosotros, y si ve un corazón dispuesto, un corazón entregado, el Señor se encarga de quitarnos todas esas cosas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es lo que estoy hablando. No te confrontas con tu realidad. Por eso el rechazo siempre, ¿verdad? Cuando predicamos y la gente no anda bien, luego el rechazo, ¿sí? Vamos a Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos 24, versículo 24. Pablo ya estaba preso, había sido mandado a algunos lugares, a Cesarea de Filipo. Estuvo preso en Jerusalén, lo mandaron a Cesarea, después lo mandaron a Roma, pero estuvo, digamos, el gobernador Félix, ¿verdad? Y Pablo le compartió la palabra. En Hechos 24 dice el Señor: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, dice.
Félix se espantó, porque Pablo le predicó de Cristo y de la justicia, de que debemos de vivir en justicia, ¿verdad? En honestidad, en transparencia. Todo eso es justicia. Todo eso es justicia. Le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ya de haber dicho a Félix: Félix, si no te portas bien, te vas para abajo, ¿no? Félix se espantó. ¿Pero por qué se espantó Félix? ¿Sí? Se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Era corrupto. Félix era corrupto. Corrupción. Quería su mordida. ¿Sí? Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pero vean cómo confrontó Pablo con la palabra a Félix. Félix, por lo que vemos, era corrupto. No andaba bien y se espantó. Y le dijo a Pablo: ahí luego platicamos, ¿no? ¿Sí? Y al final de cuentas, pues obviamente no aceptó al Señor y dejó 2 años a Pablo ahí. Terminó su función y ya llegó después Porcio Festo. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano cuando le predicamos la palabra y pues andan mal con el Señor y no quieren soltar su pecado, apapachan su pecado? Pero cuando de verdad tenemos la intención de cambiar y de vivir en la justicia, como dice aquí, en el dominio propio, y esperar el juicio venidero con confianza de que no voy a estar en el juicio del trono blanco, es una maravilla. Vives en paz, en armonía y en el gozo del Señor. Regresemos por favor a Juan. Versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si practicamos la verdad, Cristo nos va a llamar, el Padre nos va a llamar, el Padre nos va a decir: ven para acá, venimos a la luz, vamos a la luz, que es Cristo, para que se manifieste, para que sea manifiesto, dice, que sus obras son hechas en Dios, para que la gente vea el reflejo de Cristo en nosotros, para que la gente vea que hay congruencia con lo que decimos que somos. Versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Estaban investigando dónde es esta región de Enón y Salim. Y está este lugar entre Galilea y Samaria. Ven que está Samaria abajo y Galilea arriba, y el Jordán del lado derecho. Entre Samaria y Galilea, arriba en el norte de Israel, ahí estaba Juan bautizando. Dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos
acerca de la purificación. Aquí hay que aclarar una cosa. No estaban discutiendo de la purificación del rito del Antiguo Testamento, de la purificación, de acuerdo al libro de Levítico, sino estaban discutiendo de la purificación entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo ya bautizaba. Más adelante dice, pero no bautizaba él, sino sus discípulos. ¿Sí? Había disertación entre qué purificación es la que vale, la de Juan o la de Jesús. Tenían ese problema, dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Como en forma de reclamo, como en forma de celo. Oye, tú eres Juan el Bautista, tú eres el que está bautizando aquí a todo el mundo. El que estaba contigo, ni siquiera menciona el nombre del Señor, aquel que estaba contigo, ¿verdad?, también está bautizando. Dice, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Te está robando el trabajo, te está quitando el trabajo. Todos viven con Jesús y te estás quedando sin clientes, ¿no? Eso estaban diciendo, ¿sí? Porque tenían a Juan por profeta. Ahora sí que ya Juan ya estaba acreditado. Y viene Jesús y ven que todos se van con él, y entonces empieza el celo. Oye, se están yendo con él. Se están yendo con él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es una realidad absoluta. Nadie puede recibir nada si no es dado del Padre, si no es dado del Señor. ¿Sí? Dice la palabra: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Cuando llegan los sacerdotes y levitas, en Juan 1, ahí viene, Juan 1:20, llegan los sacerdotes y los levitas y le preguntan a Juan: ¿eres el Cristo? No soy el Cristo. ¿Eres Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. ¿Sí? Y empieza a dar testimonio de que viene tras él uno que era antes que él, ¿sí?, que no es digno de desatar el calzado de sus pies. Empieza entonces Juan el Bautista a dar testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que les está explicando a sus discípulos. Y si se dan cuenta, lo tenían por maestro, le decían Rabí en el versículo 26. Dice: y vinieron a Juan y le dijeron Rabí. Rabí significa maestro, ¿verdad? O sea, lo tenían ya en una categoría bastante elevada a Juan el Bautista. ¿Sí? En el 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Le está diciendo Juan a sus discípulos: ustedes mismos oyeron lo que les dije a los sacerdotes y levitas, que yo no soy el Cristo, pero que soy enviado a preparar el camino del Cristo. ¿Sí? El versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Hermoso versículo, hermoso versículo. ¿Sí? Repito, el que tiene la esposa es el esposo. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús nuestro Señor es el esposo. ¿Y la esposa quién es? Nuestra iglesia. Nosotros somos la esposa. Que algún día, ¿verdad? No muy lejano ya, vamos a celebrar esas bodas hermosísimas con Él. En Apocalipsis 20 nos dice que vamos a celebrar las bodas del Cordero y que nosotros vamos a estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, y que se va a desposar el esposo con la esposa, y que vamos a celebrar un banquete, porque va a haber banquete, va a haber comida. Imagínense qué clase de comida. Hermoso, hermoso. El que tiene a la esposa es el esposo, dice. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Se estaba gozando Juan el Bautista. Pero estaba haciendo una analogía, Juan el Bautista, de lo que la costumbre judía en ese entonces se hacía. Cuando nosotros nos casamos, escogemos padrino. A veces padrino para todo, ¿no? Que el padrino del lazo, que el padrino del pastel, que el padrino del... ¿no? Pero en ese entonces el esposo escogía a un amigo, y ese amigo era el que le organizaba la boda, le preparaba el banquete, le preparaba la boda, ¿sí? La cámara nupcial se la preparaba también con todos los detalles y organizaba la unión del esposo con la esposa. El amigo era el responsable de todo, ¿sí? Y cuando el esposo llegaba a la cámara nupcial y el amigo escuchaba su voz, se gozaba, porque él era encargado también, el esposo, de que los dos, esposo y esposa, llegaran a la cámara nupcial. Él le cerraba la puerta y ahí terminaba su trabajo y se gozaba, y ya llegaba la paz, la calma, porque su trabajo, que era el organizar el evento, hasta que los dos estuvieran en la cámara nupcial, ahí terminaba su trabajo. Por eso dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El gozo de Juan el Bautista fue cumplido, porque llegó al Jordán a anunciar, a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo de tal forma que ya toda la gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. Lo hizo tan bien, tan eficientemente su trabajo, que pensaron que él era el Mesías, ¿sí? Pero él dijo: no, yo soy el amigo del esposo. El esposo viene y va a formar, a crear a su esposa, que es la iglesia, ¿sí? En el versículo 30 dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él crezca, Cristo, pero que yo mengue. Imagínense a Juan el Bautista, todo orgulloso, todo vanidoso. No, pero ¿cómo? Mi trabajo me costó formar mis discípulos, y yo fui a predicar y fui a bautizar, y ¿cómo que yo mengue y él crezca? No, mi trabajo, mi labor me costó. ¿Quién me lo va a reconocer? Así somos, ¿verdad? Así
hermanos, el ser humano así es. Siempre quiere que le reconozca a la gente su trabajo, lo que hacemos. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo tenemos que hacernos como niños, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Queréis entrar al reino de los cielos? Hazte como niño, manso, humilde, sin orgullo, sin vanidad, sin ego, sin triunfos, sin etiquetas. Neguémonos a nosotros mismos, quitémonos de todas esas cosas y dejemos que sea Cristo el que crezca en nosotros y no nosotros crezcamos y dejemos a Cristo allá atrás. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Yo tengo que menguar, yo tengo que disminuir, yo tengo que bajar. Pero en esa bajada de mi persona tiene que crecer Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí? Dice nuestro Señor en su palabra: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y en ese negar es eso, que mi persona mengue, ¿sí? Que yo muera completamente en la carne, pero que Cristo en mí sea el que crezca. Y que cuando la gente me vea, ya no me vea a mí, sino vea a Cristo en mí. Amén, hermanos. Amén. Levantemos